Y ahora voy a dejar con ustedes a una persona muy querida por nuestra Oficina Diocesana de Educación Católica Castrense. Ella es un pilar muy importante para nuestra oficina, ¿sí? Voy a dejar con ustedes a nuestra querida directora, y al igual que nuestros anteriores ponentes, ella también tiene un amplio conocimiento, una trayectoria profesional increíble, ¿sí? Ella es docente en una segunda especialidad de la Facultad de Educación de la Universidad Católica CE Sapienza. Asimismo, es docente también de complementación académica universitaria. Tiene un diplomado en lo que es tutoría y acompañamiento formativo. Asimismo, es conferencista y panelista en eventos educativos de gestión. Está de más decir que es una gran formadora y capacitadora en planificación, currículum, estrategias, recursos didácticos y gestión en el área de educación religiosa. Asimismo, es responsable de la organización, ejecución y evaluación de los diseños de programación curricular de educación religiosa para las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Estimados docentes, voy a dejar con ustedes a nuestra querida directora Jesús Meralit Cárdenas Cabezas, quien nos va a hablar en esta oportunidad sobre las dimensiones de la calidad en el ámbito de la educación. Adelante, Miss Meralit. Bienvenida. A ver, la recibimos con esos cariñosos aplausos virtuales. A ver, todos vamos recibiéndola a ella con esos cariñosos aplausos virtuales, ¿sí? Adelante, Miss. Gracias, Reina. Espero que me escuchen, ¿sí, no? ¿Se me escucha? Sí, me escucha excelente. Sí. Bien, se ha empezado esta mañana haciendo un recorrido sobre la acción, el accionar, el trabajo del capellán castrense, no solamente en las instituciones educativas, sino en todas las familias, ¿no? Ahí donde hay un militar, ahí donde hay un policía, ahí está la presencia del capellán castrense. Asimismo, en las instituciones educativas, para realizar este acompañamiento, este monitoreo, caminar juntos en las instituciones educativas donde se están formando los hijos de los militares, los hijos de los militares del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra y de la Policía Nacional. Y que también tenemos un porcentaje de la población civil que tiene a bien los padres de familia de llevar a sus hijos o de traer a sus hijos a las instituciones castrenses por múltiples razones y hasta por las mismas necesidades de la forma y la manera de cómo nos encontramos actualmente. Entonces, son instituciones que nos regimos por normas y lineamientos. Quizás son normas, lineamientos muy estrictos, pero eso nos ayuda a caminar juntos, a ir salvando las situaciones, a poder acompañar a nuestros estudiantes, más que nada en estos momentos muy difíciles que están viviendo mucho de nuestras familias. Pero espiritualmente, eso es la misión del Obispado Castrense, esa es la misión de la ODE Castrense, de acompañar espiritualmente, no solamente a los estudiantes, familias, también de los docentes, ¿no? Que están involucrados en esta tarea, en esta misión. Bien, viendo todo digamos, vasto conocimiento de dos ponentes de un nivel de conferencia y de poder resumir y darnos un alcance, vamos a pasar a un punto general que nos plantea el Ministerio de Educación. No voy a coger el área de educación religiosa porque ustedes van a trabajar a partir de mañana todos estos aspectos, pero no podemos dejar de mirar antes de empezar nuestra labor, nuestro trabajo,
ver que tenemos lineamientos básicos desde el Ministerio de Educación, desde la Constitución Política del Perú, desde nuestra Ley General de Educación, que es lo que nos dice a nosotros los maestros que tenemos que estar bien empapados. Y frente a cómo mejorar esta calidad educativa, ¿no? Esta calidad educativa actualmente, ¿no? ¿Cómo mejorar? ¿Qué significa calidad educativa? ¿Cuáles son esas dimensiones para entender mejor sobre la calidad educativa? Porque lo hablamos mucho, lo masticamos mucho, lo mencionamos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro PI, en nuestro proyecto estratégico, etcétera. Vamos mencionando la calidad educativa. En nuestros documentos oficiales vamos mencionando la calidad educativa. Pues vamos a dar una miradita rápida de esta calidad educativa, pero también le vamos a dar una mirada cristiana en un momento que nos hace reflexionar frente a la norma que nos presenta el Ministerio de Educación, ¿no? Pues bien, voy a empezar estas dimensiones de la calidad educativa en el campo de la educación a nivel general, ¿no? De la educación. A ver, vamos a ver un poquito cuando hablamos nosotros de la calidad de la educación, ¿no? Y ya el Ministerio de Educación desde el 2016, si bien es cierto, desde que empezamos las competencias, 2006, 2007, ¿no? 2008, se trabajó en el diseño curricular por competencias, ya entraba, ¿no? Esta nominación de la calidad de la educación, porque el 2009 se puso en trabajo, ¿no? Sobre el diseño curricular nacional hasta el 2015. Y ya a partir del 2016 sale el Currículum Nacional de Educación Básica, y esta es una revisión al 2017, ¿no? Que es la misma del 2016, pero que tiene algunos alcances más, y en el hecho de presentar en las orientaciones, presentar, digamos, las competencias, capacidades, etcétera, ha habido alguna regulación en algunas áreas curriculares, pues porque tenía muchas competencias y cada competencia tenía 5 a 6 capacidades. Entonces eso fue una mirada, ¿no? Que se dio. Desde ahí ya se hablaba de calidad educativa y lo encontramos en el Currículum Nacional de Educación Básica. Entonces, todo este trabajo y esta labor, los colegios que han estado focalizados entraban a hacer este trabajo. Por eso presento dos imágenes, ¿no? Donde está la profesora, están los estudiantes levantando la mano y dice, soy calidad, ¿no? Se está anotando, nos estamos apuntando a la mejora de la calidad. Y en la parte de abajo también tenemos, en el ámbito de la selva, lo mismo. Soy calidad. Es costa y sierra y selva. Todo el Perú entramos en esta misma dinámica de la calidad de la educación, ¿no? Esta calidad de la educación que le da el protagonismo al estudiante, donde el énfasis ya no es en la enseñanza, sino el énfasis pauteado y planteado, el énfasis al aprendizaje, y dando el protagonismo al estudiante para que logre su autonomía, desarrolle todas sus habilidades y capacidades y pueda llegar a ser autónomo, pueda ser capaz de regular su proceso de aprendizaje. Entonces, todo este proyecto a partir del Currículum Nacional ya está planteado, y en la implementación del Currículum Nacional nos menciona la calidad de la educación. Están en las orientaciones, está en la presentación, está inmensamente, digamos, implícito y explícito a lo largo de las estrategias que están planteando cada área curricular, sin dejar de trabajarse también en el área de educación religiosa. Entonces, donde el estudiante es capaz de ser partícipe de la planificación, como en el caso de los proyectos, cuando queremos planificar un proyecto de aprendizaje, primero el docente
trabaja, ¿no? Trabaja con los estudiantes y empieza a plantear qué queremos hacer, cuál es el problema. Primero, tenemos que identificar el problema, porque la programación ha cambiado desde el 2016, 2017, y en el programa de implementación del currículum nacional es un cambio total de la manera de planificar, de la manera de acompañar, de la manera de retroalimentar, la manera de evaluar. Ha cambiado los procesos. Entonces estamos en una planificación inversa o en una clase inversa. Lo que antes tomábamos en cuenta primero, ahora ha sido último. ¿Y qué es lo que se toma en cuenta? La situación real del estudiante. Partimos de la situación real del estudiante. Partimos de esa problemática identificada de la institución educativa. Partimos de esas situaciones significativas para poder ver los propósitos frente a esa situación. ¿Qué propósitos? ¿Cuáles serán las capacidades, las competencias, las capacidades, los desempeños? ¿Cuáles serán las evidencias y con qué voy a evaluar? Entonces, eso es muy importante. Y después recién diseño mis estrategias, mis técnicas, mi contenido. En el lado de educación religiosa, ¿cuáles son los elementos o los contenidos doctrinales que va a acompañar y va a ayudar, ¿no? A trabajar con nuestros estudiantes, sean capaces de dar solución. Y dar solución, como vemos en la imagen final, donde tengamos un panel en la institución educativa, donde podamos escuchar la voz de nuestro estudiante, el problema que tiene, las dificultades que hay, las posibles soluciones o alternativas de solución, las iniciativas, los nuevos conocimientos, estas tienen que estar evidenciadas, se tienen que proclamar, se tienen que decir, se tienen que comentar, se tienen que comunicar. Entonces debemos tener espacios donde el estudiante tenga, ¿no? O pueda tener el estudiante un lugar donde puede poner aquellas iniciativas que han partido, ¿no? A través de la reflexión que ha realizado el docente durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la calidad empieza por ahí, el cambio de nosotros mismos como docentes, ese cambio. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cuándo vemos? Estamos dentro de las instituciones educativas castrenses o pueden ser cualquier institución educativa, estamos viendo ya el protagonismo del estudiante, pero ¿quién acompaña al estudiante? No está solo, está siendo acompañado, guiado por el docente. Hay una radio, hay un trabajo, un proyecto que van a realizar. Está el docente ahí animando, monitoreando, acompañando, ¿no? A este estudiante. Hay pautas que se tienen que dar, hay lineamientos que se tienen que hacer. También tenemos nosotros alianzas, ¿no? Alianzas que tienen que venir, ¿no? A la institución educativa, llámese salud, llámese agencia policial, llámese de repente un sacerdote, un abogado, etcétera, donde nos pueda aclarar muchos puntos de vista y tenemos que tener la oportunidad de llegar a las instituciones educativas y plantear esto como realidad, como contexto que se vive para ayudar a nuestro estudiante a tener las cosas mucho más claras de diferentes miradas y diferentes enfoques. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo estamos ubicando nuestro trabajo? ¿Cómo estamos llevando los trabajos con ellos? ¿Cómo estamos organizando, ¿no? Nosotros el aula para trabajar? ¿De qué manera utilizamos trabajo colaborativo, cooperativo? Acuérdense, aquellos que han estado o han sido promovidos o de repente con este examen donde han pasado ese promedio y han sido invitados para el proceso de nombramiento. Tenían que dar una clase modelo, pero tenían que ser evaluados a través de 5, ¿no? De 5 fichas, ¿verdad? De 5 hojas de desempeño, ¿no? Donde te van a observar toda la labor que tú haces, maestro, pero no es lo que tú vas a disertar, te van a evaluar. No,
te van a evaluar que a partir de lo que tú has planteado, de las fichas o el trabajo que vas a darle al estudiante, qué es lo que tú estás provocando en él. ¿Qué nuevo conocimiento, qué conocimiento, contenido de doctrina está trabajando? Y a partir de esa labor, de ese trabajo, ¿qué es lo que está generando? ¿Cómo está compartiendo con el otro? ¿Cómo está investigando? ¿Cómo está llevando tú? ¿Cómo puedes llevar a este proceso de desarrollo del pensamiento complejo, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, del pensamiento resolutivo? Eso es lo que van a ver, lo que los estudiantes están haciendo. Van a demostrar en esos 25, 30 minutos, como máximo te dan 45 minutos. Entonces, con esas fichas te van a evaluar, son 5 matrices. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir practicando en el aula, de manera colegiada. Ahora que retornan, tienen que pensar cómo va a estar ubicado, cómo van a organizar el aula, dónde va a estar, si está digamos, la pizarra es inamovible, entonces cómo van a estar ubicadas las carpetas para que no tengan que desordenarlos después, para que no puedan alinearlos como antes, etcétera. Tratar de ver evidencias que deben de estar mirando durante el desarrollo de la clase, ya sea que hayan trabajado por cualquier unidad didáctica, llámese una unidad de aprendizaje o llámese un proyecto de aprendizaje, y transformando y que las actividades sean experienciales. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo te explican? ¿Cómo lo comunican? ¿Cómo creen? ¿Cómo diseñan? Todo eso ayuda a la mejora de la calidad de la educación. Entonces, ahora, eso es un panorama general. ¿Qué nos dijo el Papa? Es un cortito de 3 minutos. ¿Qué nos dijo el Papa el 2015 sobre cómo está la situación actual? Y que nosotros en la época de pandemia, de este 2020 que se nos vino la pandemia, ¿no? Es como que recién hemos abierto los ojos o hemos tenido que cambiar la luna de nuestro lente, ¿no? De nuestro anteojo para mirar la situación real que vivían nuestros estudiantes o cada uno con un mundo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, que es rapidito, que vamos a unir un poquito, porque desde ahí ya estamos viendo aquellos desafíos y retos de la educación actual, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Vamos a escuchar. Santo Padre, en sus discursos hace referencia a la ruptura de los vínculos entre la escuela, la familia y otras instituciones de la sociedad. Por ello, usted nos invita muy a menudo a vivir personalmente una cultura del encuentro. ¿Qué significa esto para las personas comprometidas en la promoción de la educación? È vero che non solo i vincoli educativi si sono rotti, ma anche l'educazione è diventata troppo selettiva e elitista. Certamente non hanno diritto all'educazione tutti i bambini, tutti i giovani. Questa è una realtà mondiale che ci vergogna. È una realtà che ci porta verso una selettività umana e che
invece di avvicinare i popoli, li allontana, anche allontana i ricchi dai poveri, che allontana questa cultura di un'altra. Ma questo anche accade nel piccolo. Il patto educativo fra la famiglia e la scuola è rotto. Anche il patto educativo fra la famiglia e lo Stato è rotto. E oggi ci vuole educazione di emergenza. Ci vuole rischiare su educazioni informali, perché l'educazione formale si è impoverita perché è l'eredità del positivismo. Soltanto concepisce un tecnicismo intellettualista, è il linguaggio della testa, e per questo si è impoverita. Bisogna rompere questo schema. E così un'educazione diviene inclusiva, perché tutti hanno un posto, anche inclusiva umanamente. Il patto educativo è stato rotto per il fenomeno dell'esclusione. Noi troviamo i migliori, i più selettivi, siano i più intelligenti, siano quelli che hanno più soldi per pagare la scuola, l'università migliori, e lasciamo da parte gli altri. E il mondo non può andare avanti con un'educazione selettiva, perché non c'è un patto sociale che accomuni tutti. ¿Cortó? Se ha quedado colgado, creo que Miss. Ya. Bien. Entonces, vamos mirando un poquito en el hecho de ese pacto educativo y nos dice que el pacto educativo roto entre la familia y la familia y el Estado. Estamos como si estuviéramos en una competencia, ¿no? ¿De quién depende la educación? Estado, ¿no? O el Estado tiene que intervenir, no toma en cuenta la familia, que es la primera educadora, ¿no? No toma en cuenta el entorno, que es es el contexto del estudiante. Entonces son acciones muy básicas, muy importantes, que nos habla dentro de la educación actual y nos dice que está en emergencia, porque se ha convertido en una formación muy elitista y muy selectiva, en el hecho que nos damos cuenta nosotros cuando formamos, cuando estamos en esa labor, en ese trabajo, en el aula, llegamos a los 30 estudiantes, a los 20 estudiantes, a los 25 estudiantes, llegamos a ellos, o simplemente nosotros estamos llegando
a los estudiantes que están adelante o los que están a nuestro alcance. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son esos elementos básicos que ya nos hablaba Papa Francisco del 2015, ¿no? Ya nos decía esta emergencia, ya nos decía que hay una brecha muy grande, que en vez de unirnos, nos está separando. O sea, no nos une, nos separa. Y eso lo hemos visto nosotros el 2020 cuando vino la pandemia. La realidad y el contexto de conocer la realidad, el contexto, la potencialidad que tienen nuestros estudiantes. Y nosotros hemos estado realizando nuestras planificaciones y programaciones a nuestro nivel y a nuestra capacidad, porque nosotros, profesores, somos los profesionales de la educación. Somos, digamos, los expertos en nuestro proceso de enseñanza en el área de educación religiosa. Dominamos desde inicio al final, pero nuestro estudiante no. Nuestro estudiante no desarrolla esas competencias y esas habilidades que nosotros ya lo hemos obtenido. Por eso que nuestra función ahora es dar estas herramientas que hemos tenido nosotros, de repente ya adquiridos en el campo de la formación profesional, de nuestra formación inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Dar estas técnicas y estrategias, trabajarlos, donarlos a nuestros estudiantes para que ellos se empoderen, para que ellos sean capaces de regular su proceso de aprendizaje, para que ellos sean capaces de sacar sus capacidades, habilidades, potencialidades y también, ¿por qué no?, todas sus debilidades, ¿no? Y problemas que pueden tener. Para nosotros recién ahí intervenimos, ¿no?, para poder acompañar, ayudarle, ¿no? Y la retroalimentación que vamos realizando ayudará a este estudiante a ser cada vez más autónomo, pero poco a poco es un proceso. Entonces, era un punto muy importante, muy básico, que nos habla el Papa Francisco, para poder entender nosotros, entonces, la dimensión, ¿dónde está? Las dimensiones, ¿dónde se está encontrando la dimensión de la persona como profesional, la dimensión del estudiante como, ¿no?, aquel que aprende, el sujeto que aprende, que experimenta, que vivencia y después también que da, que también nosotros los docentes aprendemos del otro. Entonces, esta dimensión de la calidad educativa es porque estás integrando todo, no lo estás separando, lo estás integrando. Los conocimientos, las experiencias, el trabajo cooperativo, colaborativo, te ayuda a integrar, te ayuda a tomar puntos de vista de diferente manera y después empiezan a concluir, a tener una idea entre todos, pero construyendo un nuevo conocimiento. Cada uno va aportando lo suyo y empezamos a hacer ese engranaje de poder unir para un propósito específico que nos hemos planteado. Llámese en una unidad de aprendizaje, llámese en un proyecto de aprendizaje o algunas instituciones que van a continuar con su experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ir respondiendo. Por eso era muy importante nosotros trabajar y ver, escuchar un poco del Papa Francisco cuando ya nos estaba hablando de esas dimensiones que se debe tomar en cuenta en la educación, pero identificando primero la problemática álgida que se presenta. Entonces, él nos hablaba a nivel general, a nivel del mundo la educación, a nivel latinoamericano cómo está la educación. Entonces, ahora nos vamos al Perú. Llegamos al Perú para poder partir de esa problemática. ¿Cómo se encuentran nuestras instituciones educativas? Y estamos viendo ahí instituciones educativas que el 2020, por la pandemia, se quedó pues todo el 2020, 2021, ¿no? No operativo. Y el 2022 estábamos ya con esta semipresencialidad y presencialidad. Y tenían que arreglar, por eso decía, el 2022, desde enero, tenían que estar todas las autoridades, directores, cuerpo administrativo, trabajando para habilitar
la institución educativa enero, febrero y marzo recibir a sus profesores, porque les ha llegado un monto a cada director que tenía que gestionar en su región, ¿no? Pero a veces esto no ha habido ese movimiento. Por el temor, el miedo, el salir, etcétera, no se canalizó de repente todo ello, ¿no? Entonces, se ha perdido todo ese tiempo y cuando hemos regresado a aula, el 2022, nos hemos encontrado con este panorama. Y quizás parchando, ¿no? Se ha llevado los estudios o las clases y ahora estamos 2023. Es un nuevo presupuesto, es una nueva mirada, son los gobiernos que van pasando, pero tienen que habilitar, porque en marzo nuevamente nuestros estudiantes a partir de la quincena de marzo retornan a la institución educativa y los profesores desde el 1 de marzo. ¿Cómo están nuestras instituciones? ¿Están habilitadas? ¿Están preparadas? ¿O están deterioradas como nosotros vemos en esta imagen? Que se está visitando las instituciones educativas, ¿no? Y como Contraloría sigue dando una mirada a las instituciones educativas y cómo las está encontrando, ¿no? Y hasta ahora no hay un movimiento activo para poder desarcir todas estas trabas que llevan en las instituciones educativas y poder preparar el ambiente. Por eso la costa, la sierra y la selva, ¿cuál es la realidad que se va a afrontar? Así como vemos en la sierra, las carpetitas individuales, pero no tienen espaldar, no tienen dónde poner el cuaderno. Esas son las condiciones que están muchas instituciones educativas. No podemos ir muy lejos, también lo vemos acá, ¿no? Igual lo podemos ver en la selva. ¿Cuáles son? No tiene digamos, el stand donde guardan los libros o donde ponen sus cosas, ¿no? Simplemente la pared y su techito de calamina. O las aulas que podemos ver a nosotros acá en la capital, ¿no? Bien tuburizadas, llenos, ¿no? Sin espacio para poder hacer estos trabajos de grupo. Entonces, realmente asistir nuevamente a las instituciones educativas, pero sin tener esas metas claras, ¿no? Entonces, sin las condiciones favorables, no van a garantizar un buen aprendizaje. Desde ahí ya tenemos que ir mirando sobre la calidad educativa y cómo está organizado nuestra aula. Está como el que vemos aquí, el escritorio adelante y en fila está toditito. Todavía seguimos de esa manera. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo de manera colegiada con nuestros colegas para poder organizar de diferente manera. Tenemos muchas formas de poder trabajarlos, ¿no? Muy bien. Ahora, no solamente hemos visto colegios que están solo malos y todo es así, no. También tenemos instituciones educativas bien presentables, bien limpios, bien ordenados, bien construidos, ¿no? Bien organizados, tienen todo. Entonces, ¿de qué manera el profesor o profesora está organizando el aula? Está el pupitre, está medio ovoide, está en grupo de 4, de 5, de 6, de 2, etcétera. ¿Y de qué manera está organizado? Trabajos de grupo, estamos realizando trabajos grupales en cada clase. Hay una lectura individual, nos vamos a la lectura compartida. La maestra está apoyando, está monitoreando, está acompañando, está haciendo la retroalimentación. Ahí donde vemos en las aulas o está sentado en el pupitre nada más y solo están trabajando los estudiantes. Entonces, regresar, retornar los profesores y los estudiantes a la institución educativa, nuestras metas tienen que ser claras. Si estas son claras, estará centrado en la persona. Está centrado en la persona del estudiante y garantizará ese buen aprendizaje. Y acá tenemos nuestra pizarra, sea pizarra digital o pizarra tradicional, de qué manera puede estar ubicado nuestras mesas o pupitres para todo, que sirva para todos los cursos, para todas las áreas. De eso se trata, desde ahí vamos buscando la calidad. De repente no serán nuevos nuestras carpetas, todo, pero la forma de organizarlo. Profesores, desde ahí empezamos. Entonces, vamos a ver dentro de la gestión de la educación, ¿no? A nivel general, ¿no? Y hay un informe a nivel mundial, ¿no?
esos informes llegan también de cada país latinoamericano, ¿no? Y ahí tenemos también el informe, está incluido el informe del Perú. Entonces, por esto mencionan al Perú en esas revistas de educación a nivel mundial, europeo, latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido avanzando este trabajo, este seguimiento, este acompañamiento que están haciendo al Perú a nivel del Ministerio de Educación con otros países, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó? El 2016, porque el 2016 sale el Currículum Nacional de Educación Básica. El 2017 y 2018, como era una experiencia y teníamos instituciones educativas focalizadas de trabajar duro, empezaron con primaria, pues inicial y 19 fue secundaria, ¿no? Pero no se llegó a tanto. Pero ya estas experiencias que fueron probadas, que fueron, digamos, tomadas en cuenta, empezó a subir. El 2019 bajó, el 2020 subió, ¿no? Vino la pandemia, quedó estancado, pero después, ¿qué pasó? Tomaron en cuenta esa estrategia que tomó el Ministerio de Educación sobre la Aprendo en Casa y cómo de manera virtual, a pesar de las dificultades que tiene el Perú, de situaciones muy agrestes, muy diferentes, se tomó en cuenta de no dejar que los chicos se queden atrás y dar la oportunidad de manera virtual. Por eso se tomó digamos, en ejemplo y modelo, ¿no? De muchos países también tomaron la del Perú. Y 2021, 2022 empezó nuevamente a subir, ¿no? Porque ya 2022 la presencialidad, pero tomado en cuenta del 2018, cuando ya se empezó con esa implementación, no llegó a secundaria todavía, ¿no? Primaria, inicial, sí, no hemos logrado alcanzar digamos, las experiencias ganadas del 2018, ¿no? Todavía 2022. Esperemos que el 2023 podamos seguir avanzando en este propósito, ¿no? También, dentro de este trabajo del Observatorio de la Educación Peruana, hay 4 referencias de la educación en el informe, ¿no? De educación a nivel mundial, desde 2021 a 2022. Pero he tomado el cuadro del 2015, que eso se ha mantenido a lo largo de estos años, ¿no? Cuando se ve la cantidad de estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes que están matriculados o han accedido a la educación pública, porque antes era diferente, ¿no? Era diferente. La mayoría estaba en la educación privada y pocos estudiantes en la educación pública. Después había un equilibrio y después hubo ya una afluencia grande. A partir de la pandemia, retornaron o regresaron o tomaron en cuenta la educación pública, ¿no? Por las exigencias dadas y por las oportunidades que se brindaban a los estudiantes. Entonces, ha habido un 85%, ¿no? De estudiantes que realmente, o las familias que han puesto a sus hijos a la educación pública, ¿no? Para que ellos puedan lograr avanzar y no quedarse sin, digamos, sin las facilidades de poder promocionarse. Entonces, y tenemos un 9.3 que están en instituciones religiosas, 3.37, otras que son sin ánimo de lucro, y otras 2.63 o 2.7, que son instituciones privadas, que son las carísimas, ¿no? Que nosotros hablamos de colegio A. Igualmente tenemos este 68% a nivel de Perú, 9.42, 9.67 y 12.27 de Perú, congruendo en México. México, Uruguay son los países que tienen mayor cantidad de afluencia de estudiantes en instituciones públicas y hay bastante exigencia en las instituciones públicas, ¿no? Y ahí podemos ir hablando un poquito. Chile tiene menos, tiene mayor cantidad en obras, en instituciones sin fines de lucro y también tiene en
particulares, ¿no? Muy bien, entonces, de hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico organiza todo esto y está involucrado también el Perú. La educación peruana en la infraestructura y en el ámbito sanitario es nuestra dura realidad. Cerca del 60% de colegios públicos no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Tanto de infraestructura como del ámbito sanitario. 43% carece de acceso a agua potable. 41% no cuenta con un sistema de desagüe. Y 29.830 no tiene electricidad. Por eso que tuvo problemas, ¿no? Con la internet para que puedan trabajar los chicos en tiempo de pandemia. Por eso ha sido perjudicial. ¿Y en qué condiciones se encuentran? ¿No? ¿En qué condiciones se encuentran las instituciones, muchas instituciones públicas, ¿no? En el Perú, ¿no? Esta es una fuente de SUTEP Perú. Muy bien. Ahora, también el termómetro económico de este mes de febrero, que ha sido tomado fines de enero a la primera semana, el primer día de febrero, ¿no? Cómo está, digamos, este icono que vamos a ver de porcentajes de cómo nos encontramos nosotros de acuerdo al termómetro económico, porque esto influye en la calidad de la educación. El PBI nacional, ya sabemos, se desaceleró el crecimiento de la economía nacional desde noviembre, ¿no? Desde noviembre. Menor dinamismo, por el menor dinamismo en la pesca, manufactura y agro, etcétera, ¿no? Menos 9.5%, estamos debajo de un empleo adecuado. Las familias de nuestros estudiantes en 2022 se ubicó debajo del nivel de prepandemia con más de 300,000 puestos de trabajo por recuperar. Se perdieron en la época de pandemia y 2022 todavía no se ha recuperado 300,000 puestos de trabajo. Por eso muchos papitos todavía no han retornado, mamitas, al ámbito laboral, y la educación, en el ámbito de la educación, se está dando énfasis en EPT o educación por el trabajo en todas las áreas, el emprendimiento y las metas de aprendizaje para ver de qué manera se tiene que superar, ¿no?, los emprendimientos o ser un termómetro más a nivel de las instituciones educativas de dar las ideas, nociones, motivarlos a proyectos de inversión o proyectos, ¿no?, económicos que puedan ayudar a mejorar la situación y la calidad de vida de los estudiantes. Y el 4.4 también ha sido desacelerado este enero 2023 en la demanda de la electricidad. Por eso todos a nivel nacional estamos sufriendo con, digamos, el internet, ¿no? Se nos va bien el internet, sube, baja, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que utilizar nuestros datos de teléfono para poder manejar, porque si no nos estamos quedando, ¿no? Tenemos dificultades para ello. Entonces, miren cómo dificulta esto para, digamos, ver un poquito sobre esa calidad de la educación. Y la pobreza regional al 2021, ahí tenemos el problema álgido, pues, que estamos teniendo con estas marchas, con estas salidas, con estos reclamos, ¿no es cierto? Todo reclamo es valedero porque la persona están pasando situación de pobreza muy álgida y son lugares muy postergados, pero nada justifica la violencia, ¿no? No serán las personas que están viviendo este problema, pero si hay personas o asusadores que han utilizado, ¿no?, a la buena voluntad, de repente no sé qué decir de las personas tan sencillas, tan simples, ¿no?, de poder confiar en el otro y poder utilizar, ¿no?, a nuestros hermanos de los lugares más alejados para involucrarse y hacer desmanes, ¿no?,
atacar a las Fuerzas Armadas, atacar a los policías, que no tienen ni una, digamos, una misión, sino solo de resguardar el orden, de apaciguar, ¿no? Pero ahí veamos, 2021, al fin del 2021, esto es, estas fuentes sacadas. Y es lógico, ¿quién tiene el ámbito más álgido de pobreza? ¿Quién? Uno, Pasco, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Amazonas, ¿no? Amazonas, hasta ahí es de 30 para arriba. El índice de pobreza es álgido, es fuerte. Y hay gobiernos regionales, y si nosotros vemos, ahí hay canon minero, canon pesquero, canon de tal, hay dinero. Pero ¿qué pasa con eso? Entonces, no vamos a llegar a una calidad de vida, calidad de la educación, si no empezamos, ¿no? Por la educación, de formar a nuestros estudiantes en la toma de conciencia, ser capaces de resolución de problemas, de casos, de situaciones, para que ellos aprendan a abordar, a afrontar los problemas, las necesidades, los casos de una manera pacífica, de una manera asertiva, de una manera que no dañe la dignidad del otro ni el bien del otro, sino buscando el bien común. Después tenemos Callao, Apurímac, La Libertad, Lima provincia, Junín, Piura y Lima metropolitano también. Claro, Lima es de todas las sangres, de todos los lugares, ¿no? Cusco, Ancash, Tacna, San Martín. ¿Quiénes son los que tienen, digamos, una calidad de vida, ¿no? Por lo menos más sostenible, donde hay casas, hogares, familias, etcétera? Ica, ¿ah? Madre de Dios, Moquegua, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, San Martín, Tacna. Entonces, veamos ahí, empecemos ahí. Cuando tenemos que ver calidad de la educación y dimensiones, tenemos que partir de esa realidad para ver dónde tenemos que abordar las cosas. Y los profesores, ¿dónde estamos nosotros ubicados para ponernos ahí para ver, para estar con el estudiante, para ayudarle a reflexionar, a analizar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué será la calidad educativa mirando este punto? Y ya desde la Ley de Educación 28044, en el artículo 13, ya nos dice, la calidad educativa es el nivel óptimo de formación que debe de alcanzar nuestros estudiantes, ¿no? Para que sean capaces de enfrentar los retos del desarrollo humano, para que sean capaces de ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida. Ya nos decía, eso es calidad educativa. ¿Cómo se puede lograr la calidad educativa? Nos dice también esta norma, esta ley. Primero dice mejorar la equidad en el acceso a la educación. Ya nos está dando la pauta. Ya nos está diciendo a los directores, profesores, coordinadores, ya nos está diciendo qué cosa tenemos que hacer. Segundo, cerrar la brecha de conectividad e infraestructura. Tercero, mejorar la calidad de la educación básica. Cuando hablamos de educación básica, EBR, EVA y EVA, ¿no? Así que educación básica alternativa, educación básica especial y educación básica regular. Los tres estamos en la educación básica. Promover una educación en valores, que estamos fuera de ello, ¿no? Hablamos de valores, pero no lo vivenciamos en el aula. Trabajar en las competencias digitales. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que formar estudiantes del siglo XXI, docentes de ese siglo XXI. Las tecnologías, las redes sociales están en todas partes. No podemos ser ajenos a ellos. No podemos tapar, ¿no?, nuestros ojos ahí y desoyer algo que ya es evidente. ¿Cuál es la importancia? Que hay que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Estoy hablando equitativa de calidad.
¿Cómo equitativa de calidad? Que hay que brindar las mejores oportunidades a nuestros estudiantes, pero a todos los estudiantes, no a este grupo sí, a este grupo menos, al otro, no, a todos los estudiantes. Te tocó 25, 15, 10, 30, pues a esos 30 tienes que brindar las mismas oportunidades de manera diferenciada, de acuerdo a su capacidad, potencialidad, limitación. Asimismo, hay que llevar una vida más saludable y sostenible, ¿no? La calidad de la alimentación para nuestros niños, ¿no? ¿Qué más? Calidad total. ¿Llegaremos a una calidad total? ¿Cuándo vamos a decir que estamos en camino a la calidad total? Cuando está centrado la educación, la formación y lo que hacemos está centrado en la persona de nuestro estudiante y no en nosotros, en nuestra potencialidad y capacidad. Es responsabilidad no solo de los docentes o directivos, sino también de los padres de familia, de las autoridades educativas, del dueño de la institución educativa, porque hay promotores en muchos lugares, del Estado, incluso del entorno que le rodea, ¿no? Entonces, ahí diremos que hemos llegado a la calidad total, pero es un proceso, es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Muy bien. Ahora, para ir aterrizando en UNESCO, que nos habla desde dónde inicia esto de la calidad de la educación. Entonces, nos vamos un poquito a 1993, cuando la UNESCO crea la Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI para mejorar la calidad educativa. Desde ahí sale ya la calidad educativa en el ámbito para poner en práctica. No es que recién ha salido, recién se trabaja, no. Estaban en las normas, en las leyes, pero recién sale para que sea un trabajo a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Pero con Delors, las conclusiones de Delors, los 4 saberes, sale recién en 1996, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos habla que los fines de la educación son 4. Y esos fines de la educación es que tenemos que trabajar en esos 4 saberes para poder lograr y mejorar el proceso de la calidad educativa de los estudiantes. Entonces, ese aprender a conocer es el conocer, el estudiante tiene un bagaje, más lo que va a aprender en la materia de matemática, comunicación, educación religiosa, tiene que combinar esos conocimientos, esa cultura con el contenido específico y tendrá que desarrollar esa capacidad de aprender a aprender. El aprender a hacer es poner en práctica, es vivenciarlo. Por eso el estudiante tiene que desarrollar todas las actividades en el colegio, en el aula. No es que tú desarrolles y tienes que dejarle tu fichita para que lo haga. Ya no. Por eso es que aprender haciendo. Aprender a vivir juntos esas habilidades, esas potencialidades, esas limitaciones que tiene. ¿Cuándo lo va a mejorar y potenciar? En el trabajo de equipo, en el trabajo colaborativo, en el trabajo cooperativo que tenemos que hacer en cada clase. Y aprender a ser es realmente, es el desarrollo pleno de la potencialidad. Es todo, el ser es todo. El ser de mente, corazón, manos, ¿no? Eso. Entonces, desde ahí empieza la calidad de la educación. ¿Cuáles son las dimensiones? Ahora están las dimensiones. Esas dimensiones de la calidad educativa. Vamos a hablar ahora del 2007 en la reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ¿no? El PRELAC. Y también estaba la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, ¿no? La oficina. Publicó un informe sobre educación de calidad para todos en asuntos de derechos humanos. Entonces nos presenta cinco dimensiones, ¿no? Eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad. Cuando habla de eficacia, realmente
lo que estoy haciendo, lo que he planificado, lo que estamos desarrollando en el aula, ¿está siendo eficaz? ¿Están logrando esa calidad de mejora nuestros estudiantes? ¿Ah? Es eficiencia, o sea, eficiencia desde el punto de vista realmente si nos cuesta o no nos cuesta, cumplimos, vamos llevando, vamos desarrollando todo y se ve que hay eficiencia porque hay un manejo del tiempo, está siendo muy eficiente por los resultados que hay. Estamos viendo eso cuando hablamos de pertinencia, ¿no? Entonces, pertinencia, realmente estamos respondiendo a la necesidad real de nuestros estudiantes, estamos respondiendo, tiene relación, lo que voy adecuando, adaptando, etcétera, responde a esa realidad, estamos dando respuesta a todos nuestros estudiantes diferenciados, porque he tomado en cuenta en esa semana o esa semanita que hemos trabajado el diagnóstico para recoger información, estoy dando. Esto está respondiendo a mis estudiantes diferenciados, porque tengo todo tipo de estudiantes. Entonces, ¿cómo estoy trabajando y cómo he planificado? Relevancia, realmente relevancia. Está desarrollando, está logrando la competencia de mi área, si es educación religiosa o de cualquier otro área, se desenvuelve realmente él, pero así, con libertad, a su día a día, en su vida cotidiana, es algo común, ha cambiado, ha mejorado, todo eso, ¿no? Hay las relaciones humanas entre ellos, ha mejorado, eso entonces será relevante. Y equidad es realmente cuando a todos los estudiantes les vamos a facilitar diferentes oportunidades para que mejore su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces le vamos a dar todas las oportunidades, pero a todos, a cada uno de acuerdo a su capacidad y habilidad. Entonces va a depender de las técnicas y estrategias que nosotros estamos utilizando. Esa es una dimensión que ha sido presentado por la UNESCO, ¿no? El 2007. Ahora, también las dimensiones sobre las competencias, pero que competencias que un estudiante necesita aprender para tener éxito en su vida. Primero, sus aptitudes. Aptitudes son las habilidades, ¿no? De creatividad. Hacemos que él desarrolle la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración. Esas aptitudes se están poniendo en juego. Hacemos y ponemos nosotras esas actividades para que ellos desarrollen el aula. Están desarrollando esas competencias, tener en cuenta esas aptitudes, el conocimiento, realmente. Ellos tienen un conocimiento que vienen con lo que han recogido el año pasado, el mes pasado, el bimestre pasado, etcétera. Ahora, le estamos dando un nuevo conocimiento, un nuevo contenido. Es capaz de involucrar, es capaz de integrar con lo que ellos traen, con lo que ellos vienen, su bagaje, sus costumbres, ¿no? Lo que ellos tienen. Son capaces de involucrar, integrar y crean un nuevo conocimiento, un nuevo saber, ¿sí o no? El carácter realmente es sembrar conocimiento, pero sembrar conocimiento teniendo en cuenta la razón. Y en religión, razón y fe van juntos. No es fe sin razón. No es razón sin fe. La razón y la fe vienen juntos, como decir, se compran en el mismo paquete, ¿no? Entonces, ese carácter realmente es como la conciencia, una toma de conciencia se lleva a ese estudiante con carácter, porque toma conciencia frente a la realidad, frente a la problemática, ¿ah? Realmente despierta la curiosidad y el interés, vivencia con ética, su moral, cómo está, toma en cuenta estos aspectos de su ser de persona. Hay liderazgo en los estudiantes, ellos toman el liderazgo, no el docente. Los estudiantes, eso es carácter. Metaaprendizaje. Realmente cuando hablamos la metaaprendizaje es lo que engloba ya el aprendizaje.
es más allá del aprendizaje. Lo que he aprendido, ¿para qué me sirve? Cuando yo estoy en otra situación, X ajeno, estoy en la discoteca, estoy en el campo, estoy en la marcha, estoy esto, etcétera. Tomo en cuenta eso que he aprendido, lo hice mío y soy capaz de actuar con esto, con mi conciencia ética y moral y actúo, ¿no? Defendiendo la vida y el bien común, o es que solamente es de memoria para que el estudiante o el docente me entienda o me apruebe y después yo hago lo que quiero cuando estoy en otro ambiente o en otro escenario. Ingresa la resiliencia, o sea, cuando yo he tenido, ¿no? Todos tenemos muchos errores, muchas cosas, la flojera, épocas difíciles, porque los jóvenes están en ello. Son muy rebeldes, muy independientes, no piensan que Dios es parte de su vida, sino ellos se endiosan, ¿no? Porque con su capacidad ellos pueden resolver los problemas sin contar a Dios. Entonces, después van tomando conciencia con la profesora de educación religiosa o profesor, entonces viene un cambio, una conversión, un tomar y darse cuenta de ello. Y viene el cambio, ¿no? Entonces yo digo, es una persona, es un estudiante resiliente, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos reflejando todo esto hacia el exterior? Hacia mi compañero, en mi hogar, en la casa, en la fiesta, en la discoteca, etcétera, donde ellos se encuentran, en el deporte, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que nos demanda este propósito? Nos demanda al docente. ¿Qué es lo que está demandando estas dimensiones para que se cumpla, digamos, esta calidad educativa? ¿Qué es? Está diciendo que el docente tiene que ser consciente que él tiene que dar un tránsito, por eso dice un proceso, un enfoque realmente sobre el aprendizaje. Quiere decir que tiene que ser, el docente tiene que dar un paso, un tránsito, tiene que pasar de la asimilación a crítica, porque el docente era el que daba todo, tiene que pasar, ¿no?, al principio de la participación activa del estudiante en la producción de nuevo conocimiento. No el docente le da el tema y ya está la solución, ya está la respuesta, sino tiene que buscar a través de preguntas cuál es la respuesta que el estudiante va a dar. El enfoque sobre el sujeto que aprende. El sujeto que aprende, el estudiante, ya no es el que nos va a escuchar calladito, silencio, ¿no? Él es el buenito, el calladito, el que nos ayuda durante la clase. No, tenemos que cambiar, tenemos que ver, tenemos que dar la vuelta a todo ello. Entonces el docente tiene que estar en un tránsito de cambiar esa mirada, ¿no? Esa mirada que tiene, esa visión que tiene subvaluada y del rol que tiene el aprendiz hacia el reconocimiento y valoración de su potencialidad, que él puede, de su diversidad, que a pesar de cualquier diversidad o dificultad, él puede cambiar, y de su famosa autonomía. Tenemos que soltarlo para que él demuestre si realmente logra la autonomía, es autónomo y es capaz de regular su propio proceso de aprendizaje. El enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje es lo que nos ha dado el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros simplemente nos cerramos y hemos formado en un ambiente de 4 paredes y ahí nomás se daba la educación, escrito, etcétera. Todo lo demás que ustedes ya conocen y posiblemente lo verán. Pero ¿qué cosa vamos a ver? Todo dábamos pauteado. Esto haces, esto no. Inclusive hasta la retroalimentación. Esto está mal, esto está bien. Hasta le señalo en qué ha fallado. No hago junto con ello, ¿no? Entonces, esto es. Realmente se está convirtiendo el aula en una comunidad de aprendizaje, en un espacio privilegiado del estudiante para que aprenda. Hay un entorno que yo le estoy brindando que es bueno. Entonces, todas esas oportunidades que yo le doy, ¿vale la pena? Entonces, le estoy dando oportunidades a mi estudiante. El enfoque sobre la pedagogía. Todo lo que nosotros damos, oral, nosotros somos las clases magistrales, pero no se nos está pidiendo ahora la clase magistral, se está pidiendo que el estudiante nos demuestre su clase magistral a través de la evidencia y el producto, que él sea el que nos comunica. Y las regulaciones
las creencias, los hábitos, los problemas, todo lo que hay. No es por lo que pasa un solo profesor o lo que dice el director, sino de manera colegiada. Estas ingresarán acuerdos de manera colegiada, se impulsarán nuevos proyectos, programas. Estos son los planes estratégicos que tiene que cambiar, ¿no? Muy bien, sigamos un poquito cómo lograr esa calidad educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya sabemos, ¿no?, que tenemos nuestro currículum nacional, hemos empezado por ello, y la Ley General de Educación. Pero cuando empezamos a mejorar nuestro trabajo en la planificación, acompañamiento, en la evaluación, tenemos que tomar en cuenta el programa curricular de educación secundaria, y está el área de educación religiosa, están las orientaciones, está todo. También el 2019 se nos ha dado el documento, el texto de trabajo del Ministerio de Educación sobre planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria. Y también tenemos nosotros las orientaciones para el desarrollo y evaluación de las competencias del área de educación religiosa. Entonces, nosotros vemos que el área de educación religiosa ilumina a las demás áreas, ilumina, integra, no lo separa, lo integra. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que dar oportunidad? Soltar que los estudiantes, cuando trabajen en el aula, empiecen a investigar en el aula, sean capaces después de comunicar lo que han aprendido, lo que han analizado, lo que han fundamentado, etcétera, etcétera. Trabajo cooperativo, cuáles son sus experiencias, sus evidencias, qué es lo que hablan, qué es lo que dan, cómo presentan, ¿no? Cuando queremos ver las religiones, etcétera. ¿Cómo presentan? ¿Cómo exponen? Cada uno se ha hecho experto de algo, pues ahí tienen que exponer. Cuando ellos realizan el teatro y tienen que ver, digamos, escenificaciones, ¿no? O representaciones de todo lo que es la vida real, de lo que ellos pasan. Hay conflictos, hay todo después, pero ¿cómo encuentran el camino, la solución? ¿Cómo buscan alternativa? Lo tienen que representar, y de ahí tú ya estás evaluando, tienes construye, tienes asume para poder evaluar. Son competencias grandes que implica que el estudiante te tiene que demostrar, ¿no? Y cuando hacen sus representaciones, ya viene Semana Santa, realizan Vía Cruz y realizan todo. Interesante. Ahí mismo se van ellos a buscar la cita bíblica, el magisterio, documentos del magisterio de la iglesia, para representar, para hacer el papel, para ver, para actualizarlo. Estos vamos a ir, son retos y desafíos. Entonces, para ir rapidito, quizás terminando esto, que es un discurso, pero es como prepararlo para que después todo lo que vemos, no vamos a decir que como docentes de educación religiosa no tomamos en cuenta esto. Sí, esto es lo nuestro. Vamos a repasar un poquito, que son puntos básicos e importantes para ver cómo acompañamos, cómo debe ser este acompañamiento del docente al estudiante en estas dimensiones para mejorar la calidad de la educación. ¿Qué recursos adecuados podemos tomar en cuenta? Que nosotros como docentes, conocer mejor, conocer bien las necesidades reales de nuestros estudiantes. Realmente identificar los puntos de conflicto, de problema o inquietud del estudiante. Tenemos que identificarlo con claridad, ver dónde hay un conflicto, dónde hay el problema, el caso que se ha conflictuado y que el chico, pues, no sé, se está creyendo agnóstico, el chico no quiere hacer esto, no, el chico ya no quiere visitar al Santísimo, no lo sé, ¿dónde está este conflicto? Identifícalo, para que después, ¿qué? El docente tiene que ayudar a tomar conciencia. Nosotros tenemos que ser capaces de tomar nosotros conciencia sobre lo que falta a nuestro estudiante y qué es lo que necesita para poder planificar nuestras estrategias en nuestras sesiones, que esta es flexible y podemos ir modificándolas para que sean capaces, ¿no? Tenemos que ver, tenemos que dar el espacio, el momento, el escenario, para que desarrollen acuerdos, estrategias y sean capaces de salir de ese problema, de ese conflicto, de esa inquietud.
o del reto, desafío que tú le has planteado. Que realmente lleguen, exploran, que descubran diversos caminos, alternativas de solución a través de una auténtica transferencia. Tú le das ejemplos y ellos tienen que ser capaces de lo que han aprendido, son capaces de transferir a su entorno familiar, a su entorno de amistades, a su entorno personal. Eso es muy importante estar atentos. Son realmente desafíos y retos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos que utilizar para lograr esas dimensiones o mejora de la calidad? Y que ellos sean capaces que resuelvan conflictos de manera asertiva, no violenta, como agentes de cambio, que ellos realmente se tienen que creer, tienen que creer que son agentes de cambio, que ellos pueden cambiar, que muchas cosas que no están correctas, que sean capaces de identificar y que sean capaces de también modificar, pero dar alternativas, recursos para ese acompañamiento. Nosotros también tenemos que diseñar objetivos de acción para ponerle al estudiante, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo diseñamos? ¿Qué hacemos que ellos se involucren en estos objetivos que estoy planteando para involucrar a ellos? Entonces yo voy a plantear reglas de juego y que ellos sean capaces también en el grupo de plantear las reglas de juego. Que ellos sean capaces de pactar los valores para que lo vivencien. Nosotros estamos trabajando valores o enfoques transversales. Y el enfoque transversal son los valores que tienen que poner en juego, valores que tienen que vivenciar. Que ellos pongan, que pacten cómo trabajar, cómo demostrar ese valor en el aula. Que pongan en expreso sus expectativas, que digan lo que les ha ayudado, lo que es bueno, lo que no, que quisieran tal cosa. Por eso nosotros planteamos el propósito. Que definan por eso sus propósitos en común. ¿Qué más tienen ellos? ¿Qué más quisieran ellos? Que sean capaces de resolver sus conflictos. Que aprendan a tomar decisiones. Construyan una visión compartida con autonomía. Aprender a construir una visión compartida para que no se estén peleando por aquí y por allá. Para que no digan fulano no vale, fulano sí, no. De manera colegiada. Que puedan alcanzar la felicidad. Realmente en el área sí pueden lograr la felicidad. La felicidad no es buscar en el otro, buscar fuera, es buscar dentro de él, de su corazón, de su ser, a través de la convivencia, de la armonía que quieren lograr al desarrollar sus propias competencias, ¿no? Y esto nos va a aterrizar, ¿no? ¿Qué recursos de acción entonces del docente? Yo, ¿qué hago con mis experiencias, con mis sesiones de clase, con mis actividades para un proyecto? Tengo que ser capaces de cada actividad, acción, estrategia, plantear preguntas poderosas, reflexionar juntos a partir de la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. No hagan retroalimentaciones básicas, retroalimentación solo descriptiva o retroalimentación elemental. Nuestro tipo de retroalimentación debe ser reflexiva o por descubrimiento, juntos. Valorar el esfuerzo y el trabajo desarrollado por el estudiante. Valora, querido profesor, cada cosa que realiza tu estudiante. Valora el esfuerzo que hace, no que copia y pega, sino que ha creado un nuevo conocimiento. Realizar devoluciones de sus evidencias. Nosotros hemos recogido, nosotros estamos monitoreando, nosotros estamos ahí, entonces acompañando hay que entregarle un escrito, conversando de manera colegiada o la retroalimentación por descubrimiento, ya le estamos dando respuesta, estamos devolviendo esa evidencia y le hemos direccionado a que vuelva a repensar un poquito hasta la evidencia final. Hacer uso de diversas herramientas TIC e innovación de manera creativa. Herramientas TIC, no podemos tapar el sol con un dedo. Así sea rural, urbano, herramientas TIC, ellos tienen su celular. No le vamos a dar pues que nos haga tal cosa, pero puede ser un PPT, puede ser un organizador visual, puede ser una red semántica, ¿no? Y nosotros lo bajamos por red. En el aula le enseñamos cómo bajar, ¿no? Mindomo, por ejemplo, baja y lo pone en su computadora o en su CV y en la casa trabaja en su computadora sin la necesidad de un internet. Hay muchos aplicativos que podemos bajar
¿no? En el colegio les enseñamos y en la casa ellos lo trabajan sin la necesidad de internet. Tenemos muchas cosas que poder dar y agenciar a nuestro estudiante, ¿no? Integrar el conocimiento, habilidades, actitudes de manera colaborativa, no por separado, juntos. Tomar conciencia del contexto real del estudiante para involucrarlo o para que realmente el estudiante se siente involucrado y sea capaz de enfrentar ese desafío, ¿no? Y muy bien, quiero cerrar con dos frases del Papa Francisco, ¿no? Dice, cuando nos habla de la calidad de la educación, que nos habla, es bonito, es un documento en el Pacto Educativo Global que nos habla la parte de la calidad de la educación, pero hay dos frases que me ha encantado y lo comparto con ustedes, ¿no? La primera que dice, también somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad y que todo cambio requiere una trayectoria, un camino educativo para construir nuevos paradigmas, para cambiar nuestro paradigma cuadriculado conductista, ¿no? Para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las necesidades de cada generación y para hacer que la humanidad florezca hoy y mañana. Pensamiento acertado, ¿no? Sacado de Vatican News del 15 de octubre del 2020. El otro dice, hay una arquitectura de la paz en la que intervienen las diversas instituciones y personas de una sociedad, cada uno según su propia competencia, pero sin excluir a nadie. Así tenemos que seguir todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización de la armonía, de una civilización del amor, de una unidad, donde no haya lugar para una virulenta pandemia de la cultura del descarte. Ya en el video que nos pasó el Papa, nos dicen, no hay que excluir, no puede haber el descarte. Todos, la inclusión es que todo tiene un espacio, todos tienen un lugar, todos tienen la oportunidad de mejorar, de estudiar, de plantear sus propios casos y problemas. Todos tienen la oportunidad. Y muy interesante cuando nos habla la cultura del descarte, ¿no? Que es un punto que se trabaja, es un punto grande que se puede trabajar, ¿no? Pero quiero ahora poner la UNESCO. Son 2 minutitos, nada más, 2 minutitos. La concepción sobre la calidad educativa. Ya hemos visto lo que nos ha planteado el Papa Francisco, ¿no es cierto? Todos estos desafíos que tiene para mejorar la calidad de la educación, ¿no? Desde la humanidad misma del ser humano, del hombre. Ahora la UNESCO. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre la calidad educativa? A ver, veamos. Vamos a ver, a compartir esto y empiezo, ¿ya? La UNESCO sugiere que el aumento de la calidad de la educación debe avanzar en cuanto a su vez sean mejorados los instrumentos de medición, ya que deben tener en cuenta la pertinencia de lo enseñado en la preparación del educando hacia el futuro, en la toma de decisiones y su desempeño en el ámbito tecnológico, así como la reestructuración curricular, preparación de docentes, extensión de jornadas escolares y dotación de recursos e infraestructura. De manera que si de preparar a los educandos hacia los cambios que trae consigo la industria, la tecnología y la globalización se trata, la UNESCO promueve que la educación debe encargarse de alfabetizar funcionalmente a los usuarios de las nuevas tecnologías, quienes a su vez deberán dominar una lengua extranjera, por lo que para tal organización el conocimiento resulta igual de importante que para el Banco Mundial y más aún cuando este es un medio para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, advierte, el conocimiento es poder.
Pero sin la ética, la ciencia puede ser un arma peligrosa. En cambio, acompañado de la ética, el conocimiento puede llevar a la sabiduría. Por tanto, la UNESCO propone que para conseguir calidad en la educación se deben tener en cuenta las condiciones sociales, religiosas, políticas, sexuales e identidades colectivas que merecen inclusión, un trato igual y equitativo para edificar sociedades basadas en la paz y en la práctica democrática. Y como no desconoce la importancia que merecen los conocimientos y la actividad académica como tal, propone que a estos se les realice un detallado seguimiento y constituyan aquellos derechos a los que debe acceder cada persona, razón por la cual promueve la educación en todos los niveles y estratos sociales de manera gratuita, pues la considera como una oportunidad para las personas de inferir adecuadamente en la sociedad, aun cuando advierte que mientras más se amplía el acceso, más difícil resulta supervisar la calidad. El acceso y la calidad no se excluyen mutuamente, pero compiten entre sí. En consecuencia, recomienda que es necesario un conocimiento profundo de la sociedad para cimentar los proyectos educativos institucionales sobre las características y aspiraciones de la sociedad, además de equilibrar recursos, resultados y procesos en los que, por supuesto, el maestro cumple una ardua labor. Por ello reclama un reconocimiento especial para ellos, un estatus más elevado como lo había en la antigüedad, mejores condiciones económicas y laborales para ejercer su labor y la garantía de ser apoyado de una mejor forma. Muy bien. Muy bien. Aquí había un punto importante que no quería dejar de pasar. Aquí, sobre la gestión escolar, de los compromisos, ¿no? Sobre los compromisos de la gestión educativa. Acuérdense, el manual de gestión, los directores en el primer encuentro de trabajo colegiado nos van a pedir estos aspectos importantes, que es la dimensión, ahora la dimensión de la calidad educativa empieza desde la gestión escolar, que no solamente lleva el director, porque el director antes tenía liderazgo, ¿no? De gestión, ¿no? Institucional, etcétera, pero ahora el director tiene que tener liderazgo de gestión pedagógica. Y el docente, que no se veía como gestor, ¿no? Como liderazgo también de gestión, el docente también es líder en la gestión pedagógica en el aula, gestión pedagógica en el aula, gestión escolar. Entonces, tanto el director como los docentes tienen que trabajar de manera articulada para que lo que plantean, ¿no? Lo que plantean de manera colegiada al llegar a la institución educativa el 1 de marzo, esta tiene que llevar a hacer como una réplica de este trabajo en el aula con sus estudiantes. Y ustedes tienen que negociar y trabajar con sus estudiantes. Ahí estamos dando, ¿no? Respuesta a los compromisos de gestión escolar. Y son 5 compromisos que se debe de trabajar todo el año. Y los directores, cuando nos evalúan, ¿no? A partir de nuestra ficha de desempeño, están mirando estos 5 acciones, van a tomar en cuenta estos 5 compromisos, ¿no? En el lado estratégico, la participación de ustedes, el lado administrativo, cómo están respondiendo frente a este cumplimiento, en el lado pedagógico, que es el kit nuestro ya, y el lado comunitario, sobre las alianzas, ¿no? Que tenemos nosotros, que es lo que hacemos en el aula con nuestros estudiantes y con quienes más estamos haciendo esa alianza estratégica con otros colegas, con otras áreas, estamos planificando juntos, estamos invitando al profesor de matemática, comunicación, etcétera, para unir frente a un caso, un problema, etcétera, que nos pueda llevar el de matemática, de repente las estadísticas, ¿no? El de ciencia y ambiente, de repente cuando tenemos que hacer, trabajar Laudato Si, el cuidado del respeto por el medio ambiente, etcétera, ¿no?
Entonces, son aspectos de lo que nosotros tomamos en cuenta. Por eso esto no quería dejar de pasar, porque a partir de ellos están los criterios e indicadores que nos evalúan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en el compromiso, ¿no? En el compromiso de gestión, de nuestra gestión educativa o escolar, ¿no? Entonces, las orientaciones son los fines y propósitos, ¿no? Fines y propósitos de la institución educativa, es lo que van a hacer el primer día que entra. ¿Cuáles son los fines y los propósitos de la educación, ¿no? De vuestra institución? Y ahí van a salir, pues, su plan estratégico, de ahí van a sacar cuáles son los problemas. Van a ver en recojo de información, en su, digamos, en el diagnóstico, qué va saliendo, y empiezan a ir ubicando, y ahí se van a unir entre todos los colegas, vamos a unir problemáticas afines para tener 4 problemáticas en el año o 8 problemas en el año, etcétera, para transformarlo en situaciones significativas. Entonces, a partir de eso ya veré cuáles serán los propósitos que voy a trabajar, competencias, capacidades, habilidades, etcétera. ¿Qué más? Ahí se están mirando todo cómo está organizado, cuál es la estructura, las instancias, las responsabilidades de los diferentes actores. Y ahí entramos nosotros los docentes, porque los docentes también somos actores educativos, no es solamente el director, ojo. Y un punto de cómo nos relacionamos, docente con colegas, docente con el director o directivos. ¿Cuáles son estas formas normativas explícitas, implícitas? Estamos tomando en cuenta este reglamento interno, etcétera. Todo eso lo trabajamos de manera colegiada. Entonces, no se olviden que eso es parte de la calidad educativa y son dimensiones que tenemos que tomar en cuenta para ver que realmente estamos mejorando la calidad educativa. ¿Y quién es liderada? Es liderada por el equipo directivo y el CONEI, que nos van a dar. Involucramos todos los profesores, pero ellos son los que van a moderar. ¿No es cierto? Todos los colegios tienen su equipo directivo, todas las instituciones educativas tienen el CONEI. Entonces, trabajando y viendo estos aspectos, estamos diciendo que estamos dando cumplimiento al primer y segundo compromiso de gestión educativa, o de gestión escolar. Ahora, en el compromiso de gestión escolar 3, en el 3 se ve el administrativo. Ellos nos pueden ir evaluando, ¿no? Si vemos el cuidado, cómo está la infraestructura, cómo está esto, pero primero, ¿cuáles son las actividades de soporte? ¿Cuál es la operativización que estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando los recursos que nos da al aula, al colegio, etcétera? ¿Cómo estamos tomando en cuenta el cuidado de los enseres, de los muebles, de los materiales? ¿Cómo estamos viendo qué estamos nosotros gestionando como docentes? ¿Qué cuidado estamos transmitiendo? ¿Qué procesos estamos utilizando? ¿Estamos gestionando el tiempo que nos están mirando? ¿Estamos utilizando nuestro tiempo en llevar a que nuestro estudiante desarrolle competencias y habilidades? Le estamos dando ese espacio, todo eso. La bioseguridad que hemos trabajado por pandemia se está poniendo en evidencia, o ya se olvidaron de la bioseguridad o higiene o control de la información, cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. Cada uno tiene una función, los docentes también, y cuando estamos en el aula, nosotros también tenemos un comité en el aula y también tienen una función que cumplir, porque son nuestras manos derechas e izquierdas. ¿Y por quién está liderado? Por el comité de gestión de condiciones operativas. Todo colegio tiene su comité de gestión. Para el compromiso, ¿no? La dimensión pedagógica se da cumplimiento al compromiso de gestión escolar 4. ¿Qué es? Realmente ese es el núcleo nuestro, es lo máximo, es el puntaje más alto que nos ponen a nosotros, porque ¿cómo estamos gestionando nosotros el aula? ¿Cómo hemos distribuido el aula? ¿Cómo hemos organizado el aula? ¿Cómo hemos organizado nuestra planificación, programación, nuestro instrumento, nuestros temas?
cómo hemos aportado en la solución de los problemas, de los casos, cómo estamos haciendo vivenciar a los estudiantes los valores en el aula. Es lo nuestro, es nuestra gestión, queridos profesores. Ahí estamos dando cumplimiento a ese compromiso. La gestión pedagógica es lo nuestro. Planificación, mediación, evaluación, certificación. Estamos en lo que hemos planificado, estamos acompañando, estamos realizando retroalimentación, estamos evaluando lo que hemos planificado, desarrollamos, realmente ponemos en práctica, ¿no? Nuestra experticia de docente con nuestro estudiante. Estamos actualizándonos todos los años para mejorar, ¿no? Y potencializar nuestro desarrollo o desenvolvimiento profesional, personal, como docente. Hago sacrificio. ¿Por quién está liderado la gestión pedagógica? Todos los colegios tienen comité de gestión pedagógica. Ahí entran los coordinadores de gestión pedagógica. Ahí entra un profesor. Ustedes elijan o que ellos elijan. Y por último, la dimensión comunitaria, que ahí damos cumplimiento al compromiso de gestión escolar 5. El fomento de la gestión de la convivencia escolar sustentada en los enfoques del currículum de la educación básica. Ahí no debe haber bullying, ni en el aula ni en el colegio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos promoviendo? ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Qué estrategia estamos utilizando? ¿Qué pregunta estamos planteando en nuestras sesiones, en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, realmente con todas las técnicas y estrategias que vamos desarrollando, que nuestros estudiantes tienen que trabajar, estamos dando respuesta a la necesidad de la comunidad, de nuestras familias, de nuestros estudiantes, relaciona la escuela con el entorno. ¿Cuál es el entorno? ¿Tenemos cuidado? ¿Sí o no? Los padres y madres de familia están involucrados. Hemos hecho actividades de involucramiento de padres de familia en nuestra tarea escolar. Estamos tomando en cuenta las organizaciones de apoyo, llámese la municipalidad, la comisaría, el centro de salud, el párroco, etcétera. Tomamos en cuenta. ¿Y quién lidera esto? Está liderado por el Comité de Gestión de Bienestar. Acuérdense, ¿cómo se llama este comité? Comité de convivencia, dicen, ¿no? ¿Sí o no? Ahora en los colegios tienen comité de convivencia. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien? ¿Sí? A eso es para dar cumplimiento al compromiso de gestión escolar 5. Entonces, miren, eso es una dimensión para mejorar la calidad de la educación, ¿ya? Entonces, creo que hasta ahí es un punto básico importante que no quería pasar de darles a ustedes, ¿no? Para no descuidar lo que tenemos que estar trabajando nosotros. Y muy bien, hasta aquí he llegado, y me despido con la imagen del alumno, de la persona, etcétera. Como docentes de educación religiosa, queridos compañeros, colegas, ¿no? Realmente nuestro alumno no es que va a ser llevado por nosotros ahí con una soga le vamos a llevar. Nosotros tenemos que pedir esa intervención del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien lleve adelante a nuestro estudiante, que Él lo lleve, que Él lo saque, que Él asuma ello, ¿no? Y ahí está Jesús, acompañando desde el corazón del ser humano, porque estamos trabajando. Educación religiosa es la vida de Jesús, antes, durante y después de Jesús. Eso es la enseñanza de educación religiosa. Y el Padre es el Padre misericordioso. Es el Padre misericordioso que frente a la dificultad y a la situación que estamos viviendo, que es el ver la situación significativa o el problema o el caso, ¿no? Dios Padre que mira todo con misericordia, le da atención a las cosas que hay. Por eso que tenemos que partir de ese ver que es la situación problemática que existe, el problema, la dificultad, ¿no? Pero ¿con qué ojos debemos de mirar ese problema, ese caso, lo que ocurre? Con ojos de misericordia, como Dios lo ve. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Por eso tenemos a Dios Padre, Dios Hijo
Y Dios Espíritu Santo, que es el que conduce la vida, ¿no? La vida de nuestros estudiantes, ¿no? La vida de ellos, nos conduce también a nosotros, nos ilumina a nosotros para poder llevar nuestra clase de manera diferente, de manera que demos respuesta a la calidad de la educación. Pero hay dimensiones que debemos de tomar en cuenta y trabajarlos. Tenemos que lanzarnos a cambiar nuestra manera de dar la clase, de preparar nuestra clase, de planificar. Denlo la batuta a nuestro estudiante, pero quien tiene que planificar, ¿quién es el que planifica? El que planifica es el docente, el que pone la técnica, la estrategia, la lectura, el video, las preguntas, es el docente. ¿Quién tiene que desarrollar? El estudiante. ¿Quién tiene que comunicar después todos sus logros que ha visto, las reflexiones, fundamentar, explicar, digamos, de repente debatir? El estudiante. Y nosotros evaluaremos a través de esos criterios para ver todo el aprendizaje de ese nuevo conocimiento que tiene el estudiante. Y lo tiene que hacer en la hora de la clase. Y si alcanza, queridos profesores, si nosotros hemos elaborado unas buenas fichas interactivas con el marco teórico, las preguntas, una textual y las otras de inferencia y de criterio, miren, los estudiantes van a desarrollar habilidades y procesos cognitivos de menor a máxima demanda, a alta demanda. Y eso se refiere a los estudiantes de secundaria. Porque acuérdense, si ustedes van a ver y van a trabajar, los estándares, los desempeños, ninguno en secundaria dice, conoce, o dice, define, o dice, identifica, indica, señala. No tenemos. En primaria sí, en inicial sí, en secundaria no. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado a la fase de comprensión, elaboración, comprensión, práctica, aplicación, ¿sí? ¿Ya? Fundamentación. Muy bien. Hasta aquí he llegado. Espero, como vamos a ver, después la meta de aprendizaje tiene justo esta razón de ser. Si nosotros conocemos bien las dimensiones, tenemos que potenciarla a través de las metas de aprendizaje que nos lo darán los especialistas de la región. Muy bien, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, ahí hay para responder. De repente me queda un minuto, como no me dijeron un minuto, entonces de repente tengo un minuto. Profesor Pedro. Miss Medalit, sí, justo aquí en el chat hay algunas preguntitas. Quizás nos damos un tiempito para ir absolviendo, profesores. Disculpen, más bien, estamos también con el tiempo, así que solamente vamos a absolver unas quizás dos preguntitas que hayan hecho los profesores de acuerdo al orden en el cual ustedes han puesto. Pero no se preocupen porque nuestra querida directora va a tener tiempo después de ir leyendo las otras preguntas que quizás ustedes coloquen y ella gustosamente va a ir respondiendo porque con ella vamos a estar toda esa semana, ¿sí? Hoy día hemos tenido su participación que ha sido realmente magistral, ¿no? Y vamos a ver, pues, dónde están los aplausos para ella. A ver, para nuestra directora de la UADY Castrense, ¿ah? Por toda esta trayectoria profesional que ella tiene y que nos ha compartido desde su experiencia, desde ese conocimiento que ella tiene, todos estos alcances para ponerlos en práctica, estimados docentes. A ver, ¿dónde están los aplausos virtuales? Vamos a brindarle esos aplausos virtuales a ella, por favor. A ver, muy bien, ahí están. Excelente. Muy bien, profesores, ¿ya? Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar entonces, como ya les he dicho, por el tiempo, solamente a dos preguntitas, ¿ya? Dos preguntas nada más que nos han hecho llegar por el chat, ¿sí? Y les vuelvo nuevamente a reiterar que no se preocupen si hay más preguntas. Aquí la comisión las está recepcionando para que posteriormente nuestra directora pueda ir respondiendo durante quizás la semana porque ella va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces va una primera pregunta, Miss Medalit, dice aquí, si usted podría definir lo que es un trabajo colaborativo y lo que es un trabajo cooperativo. Ya. A ver. Trabajo, diferencia clara entre trabajo colaborativo y cooperativo. Cooperativo tiene la batuta el maestro
está orientado y acompañado con el maestro y se da mayormente en el aula, en todo momento, ¿no? En toda instancia. Cuando el maestro realiza un trabajo y empieza a dividir a los grupos determinados y acompaña a cada grupo, pero cada estudiante se hace experto en su propia materia, pero está acompañado por el docente y el docente a veces es el que divide, ¿no? Divide los temas de subgrupos, todo lo realiza y el estudiante empieza a hacerse experto en ello. Entonces, es como que el estudiante tiene que coopera en las actividades o acciones, cada uno, y después van a la mesa común y cada uno de lo que se hizo experto une y empiezan a trabajar y en el momento que la profesora o profesor determine, empiezan a exponer o explicar, etcétera. En el trabajo colaborativo es más a la autonomía del estudiante. El maestro determina el tema, puede dar ideas de los subtemas, etcétera, ¿no? O acompaña con las preguntas de manera de criterio, inferencia, etcétera, pero el estudiante es el que organiza, ¿no? La forma de trabajo en el aula. Él es el que determina, ellos eligen quién es el coordinador, quién va a ser tal. El coordinador es el que pone en cuenta de acuerdo al tema o a la pregunta que ha dado la profesora o al planteamiento, al reto, al desafío, etcétera, o a la lectura doctrinal de lo que ha puesto y acompañado con sus preguntas. Él es el coordinador, es el que dice, fulano, tú haces esto, tú haces lo otro, etcétera. Y todos empiezan a colaborar y todos tienen que investigar, no solamente eso que ha dado en el aula, tienen que investigar otras fuentes más porque colabora con otras ideas más, ¿no? Y después vienen y ponen en común, organizan o hacen su organización, organizador visual, y cuando expone, cada uno expone lo suyo. ¿Por qué? Porque ha investigado y está colaborando en el tema, ¿no? Entonces, solo es eso, siempre en el trabajo colaborativo, cooperativo, cada uno se hace experto en algo, cada uno lee algo, cada uno investiga algo, cada uno elabora algo. Nadie se queda sin trabajar, todos hacen. Solo la diferencia en que uno es llevado por el maestro y el otro es llevado por los mismos estudiantes. Esa es la diferencia que les puedo decir más digerible, más simple para poder comprenderlo mejor. Muchísimas gracias, Miss Medalit. Agradecemos a la profesora Jessica Villalta, quien ha mencionado la pregunta que usted acaba de responder. A continuación, la siguiente pregunta es del profesor Pedro Quijada Ártica. Él nos dice, ¿cómo concreta los desempeños en los estudiantes para lograr las competencias en el área de educación religiosa? ¿Cómo concreto? Mira, de acuerdo a la resolución, y tenemos la resolución 094, también teníamos la 531, ¿no es cierto? Pero la 094 nos habla claramente, y también lo tenemos en el currículum nacional, y en la 094 nos habla que nosotros está más claro todavía que el currículum, para nosotros elaborar los criterios para evaluar, nos debemos remitir a los estándares y desempeños, ¿no? Debemos remitirnos a los estándares y desempeño. ¿Por qué? Antes nosotros nos remitíamos a las capacidades. ¿Por qué? Porque antes teníamos nuestro registro y teníamos, no sé, educación religiosa y teníamos ahí varios criterios, ¿no es cierto? Estaban las capacidades que iban acompañando con sus criterios, etcétera, íbamos evaluando, ¿no? Pero ahora no. Nosotros tenemos en la CIAGIE la competencia de religión y solo tiene 2 competencias y está solo abierto 2 competencias. Ya no nos dice las capacidades, los criterios, no tenemos que poner nada. Atender a esa competencia. ¿Y qué nos dice que es competencia? Dice, la competencia es la facultad que tiene el estudiante, ¿no? Que tiene el estudiante, la facultad que tiene el estudiante para
movilizar sus capacidades de esa competencia, ¿no? Y dar una respuesta, o sea, movilizar sus capacidades para lograr un propósito específico, ¿no? Has partido de un propósito, has partido de una situación significativa, tienes que desarrollar, pero dice con responsabilidad ética. Entonces tienes que ser legal, tienes que trabajarlo ahí. El maestro tiene que mirarte ahí. Entonces yo a partir tengo mi estándar, tengo mis desempeños y yo puedo precisar mis desempeños para llevarlo a un criterio, ¿no? Llevo a criterio, desempeño precisado y llevo esto. Ahora, hay varias formas. No solamente puedo tomar en cuenta los criterios a partir del desempeño precisado, porque también este desempeño puedo establecer unos criterios del desempeño a partir de los contenidos y las acciones que he desarrollado. Otro, yo tengo y he pedido una evidencia grande, por ejemplo, al finalizar estoy pidiendo una evidencia, llámese un ensayo. Yo puedo evaluar el producto a través de una rúbrica que me va a evaluar el ensayo, el producto grande. Entonces voy a estar mirando el estándar y lo voy a desglosar en criterios pequeños, ¿no? Esos criterios que me van a aterrizar al producto. ¿Qué cosa quiero ver en el ensayo? No solamente las definiciones, el conocimiento, sino las interpretaciones. Quiero ver la fundamentación que ha dado, quiero ver si quiero ver si ha utilizado 3 fuentes mínimas, ¿no? Para un ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, estas cosas lo voy sacando para tener en una rúbrica y puedo evaluar. Ahora, otra forma también es cuando terminamos el bimestre, nos sugiere el ministerio que utilicemos los desempeños, podemos hasta precisar el desempeño, ¿no? Para ver el nivel de logro ya. Ese es el nivel de logro, es al final, ¿no? De cada bimestre veo el nivel de logro. Y el nivel de logro yo lo veo y quiero saber si mi estudiante está en el nivel A, en el nivel B o en el nivel C. Entonces, pongo los desempeños. Si es de cuarto año, me voy al desempeño de cuarto y pongo nivel logrado, todos los desempeños de cuarto con lo que he trabajado en ese bimestre, ¿no? Si veo que es A, entonces tomaré ese es A, ¿no? De cuarto año. Si es que no ha logrado todo de cuarto, está en proceso, tomaré el desempeño de tercero, ¿no? Y si está en inicio, tomaré los desempeños, ¿no? De esa competencia de segundo. Entonces ahí yo ya sé si está en nivel A, B, C, ¿no? Ahora, también se sugiere que no pongamos de frente el nivel AD. ¿Por qué no el nivel AD cuando estamos empezando a trabajar? Se sugiere, no te dice que no, no te niega, no hay ninguna parte donde te dice que no se debe trabajar así, no. Pero sí se sugiere en el hecho de que el AD trabajemos cuando tratemos de terminar, ¿no? El año o de repente el semestre, ¿no? Para ver el avance. ¿Por qué? Para el AD tú tienes que haber avanzado, has hecho un recorrido. Y ese recorrido, si ha permanecido en A, el chico que permanece siempre en A, siempre vamos a ver a través de cualquier competencia, capacidad, cualquier tema, qué cosa más ha desarrollado. Entonces el AD es cuando el estudiante te da un producto que te lo ha demostrado, realizado en el aula, no que te traiga de la casa, sino que tú has visto ese avance y ha hecho más. Tú le has pedido 3 fuentes, él ha hecho el análisis, la fundamentación con 4 fuentes, ¿no? Entonces ha hecho más de lo que tú has pedido. Entonces él será el AD. Y en el estándar tenemos digamos, el estándar del AD. Después de quinto tenemos 1 del AD. Miremos bien, ¿no? ¿Cuáles son aquellas habilidades que ha desarrollado de lo que es terminando quinto año? Tenemos unas habilidades. ¿Qué habilidades ha desarrollado para que tú le pongas a D? Si ha cumplido todo, entonces será al final del año, ¿no? Si no, será
en el semestre que se nos sugiere dar una mirada general. Sugiere, no te dice no. Ahora, ¿quién determina? ¿Quién lo pone? De manera colegial. La institución educativa, el director y todos los profesores dicen cómo van a evaluar, cómo se va a poner, cuáles son los niveles de logro que van a trabajar. Todo eso sale desde el trabajo que realizamos en el aula cuando regresamos o iniciamos desde el inicio, ¿no? De clase. Bien, a ver, otra pregunta. Yo supongo que va a ser más aclarado cuando llevan el tema, ¿no? Claro que sí, Miss Medellín. Todavía le tenemos a usted toda esta semana para que también nuestros docentes también puedan manifestar algunas dudas que hayan tenido y es lo que deseen saber. Yo soy